información para compartir con todos ustedes. Esta tarde el ministro de Educación y Ciencias, Enrique Riera, ofreció una conferencia de prensa en Buro Villaroga y dio un anuncio muy importante para todos los educadores del país. Informó que el presidente Horacio Cartes dispuso el aumento salarial del 12% para todos los maestros y funcionarios administrativos de la institución desde enero del 2018. Explicó que este aumento se repetirá por 4 años consecutivos. Dijo que únicamente el presidente Cartes solicitó una evaluación y formación permanente de los docentes. Expresó que con esta disposición, los docentes de cobrar 2 millones de guaraníes percibirán dentro de 4 años 3 millones de salario básico por cada turno y con 2 turnos llegarán a 6 millones de guaraníes aproximadamente. Por su parte, el presidente Horacio Cartes escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: trabajamos con los maestros para mejorar la educación. Aumentamos salario del 100% y a cambio pedimos su compromiso de capacitación. Ahora vamos a establecer un contacto en vivo y en directo con nuestro compañero Ricardo Cuevas, pero antes vamos a escuchar la entrevista que ofrecía Enrique Riera. Esto implica la implementación efectiva de la carrera docente, que naturalmente viene acompañado de evaluaciones y capacitación continua. Afecta al 100% de los funcionarios del Ministerio de Educación y por primera vez en 16 años desde la vigencia del Estatuto del Educador se va a poder llegar al salario básico profesional, lucha largamente acariciada. Entonces, de esta forma, daba el anuncio que tanto estaban esperando los docentes del país, que recordemos, protagonizaron 2 días de huelga en el microcentro de Asunción y también en el interior del país. Están en asamblea permanente, van a evaluar estas disposiciones del ministro Enrique Riera y también el presidente, a través del presidente Horacio Cartes, para luego determinar si levantan o no la medida de fuerza. Pero dicen al parecer que están conformes con lo que están recibiendo, la propuesta que están recibiendo del Ejecutivo. Rodrigo, te escuchamos, adelante. Gracias, Cintia, un saludo para la teleaudiencia. Y las repercusiones no se hicieron esperar por parte de los maestros. Ellos mencionan que es un avance bastante importante este acuerdo al que están por llegar con el ministerio del 12% del aumento salarial. Mencionan que se adecua un poco más al 16% que ellos venían pidiendo para el aumento salarial, pero no obstante seguirán manteniendo algunas charlas para unificar criterios, decían desde la OTEP. Escuchemos justamente a Jorge Arévalos de la OTEP refiriéndose al tema. Y el desfasaje de hoy entre el salario actual y el salario fijado es del 64%. Nosotros consideramos que con un 16% en 4 años se llega a eso. El ministro hoy plantea, según su conferencia, nosotros mañana tenemos una reunión, plantea un 12% para todos, y eso es importante al ser abarcante, al ser incluyente. Y los maestros se estarán reuniendo con el ministro de Educación y la ministra de Hacienda mañana a las 9 de la mañana. Esta noche también los maestros, las diferentes organizaciones de maestros estarán manteniendo una reunión para definir cuál será el acuerdo a quien puedan llegar. También mencionan que por ahora las medidas de protestas ya no se estarán haciendo, pero sí que les gustaría aclarar algunos puntos que mencionaba el ministro en conferencia de prensa. Escuchemos a Jorge Arévalos sobre este mismo tema. Pero también habla de 12% más inflación. Eso significa que nosotros vamos a precisar de mayor claridad. Entonces, si llegamos a 12 más inflación, estamos en lo que nosotros estamos planteando, es decir, el cumplimiento de los acuerdos firmados. Y como bien lo decía el ministro Riera en conferencia de prensa, el aumento será del 12% gradualmente desde enero del próximo año. Esto
se estaría dando gradualmente cada año. Destacó que la importancia era llegar a un acuerdo con los docentes, este pedido que hace más de 16 años vienen haciendo los docentes, y con esto se está llegando a un acuerdo histórico, como mencionaba Riera, de parte del ministro, confiado a que se llegue a buen punto mañana en la reunión que mantendrán con los docentes, y los docentes con toda la confianza de también poder obtener lo que ellos estaban reclamando. De momento es todo, Cintia, volvemos contigo. Muchísimas gracias, Rodrigo Cuevas, por esta información. Entonces, al parecer, ya se está destrabando el conflicto entre los educadores y el Ministerio de Educación y Ciencias con esta propuesta. Veremos mañana qué decisión finalmente adoptan los educadores.